Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hoy, para celebrar que hoy es el Día Internacional de los Juegos de Mesa, no voy a traeros ni un tutorial, ni una partida, ni una reseña, ni un juego. Esta vez vamos a traer algo más peculiar y creo que va a captar vuestro interés. Se trata seguramente, como dice el título del vídeo, del juego de mesa más perturbador nunca hecho. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo veis aquí? Del juego de Illuminati. ¿Qué tiene de perturbador o de especial este juego? Quiero que os quedéis con una fecha, año 1987, año en el que aparece la primera edición de este juego. Este vídeo no lo he podido hacer con la primera edición, creo que esta es la segunda, o puede ser la posterior, yo creo que es la segunda, pero aún así, a lo largo del vídeo, como vamos a hacer referencias a una serie de cartas, las iré poniendo las cartas que nos interesan, que son las de la primera edición. ¿Por qué? ¿Qué tiene de peculiar este juego de Steve Jackson, que es el autor? Que este juego tiene la leyenda detrás de que vaticinó en sus cartas, porque es un juego de cartas, eventos que acabarían ocurriendo después. Y no hablamos de semanas o meses, hablamos incluso de décadas después. Vaticinó cosas muy concretas, otras más abstractas o más genéricas, pero algunas asustan de lo serias y de lo concretas que fueron. Entonces, lo que os he preparado aquí es una selección de algunas de las cartas de esta edición que se podría más o menos corresponder con las cartas originales. Y aquí lo que os he traído es una selección que me permite hacer una introducción. Quiero que tengáis en cuenta como punto de partida que fue tal la situación que incluso el Servicio Secreto de los Estados Unidos le hizo una pequeña visita, una redada en la empresa de Steve Jackson Games, es decir, del autor del juego, porque se llegó a sospechar, entre otras cosas, o al menos eso es lo que tengo entendido, que era tal el contenido del juego que incluso se llegó a sospechar si es que él disponía de algún tipo de información privilegiada para haberlo hecho. Y ahora ya más, sin mayor dilación, vamos a entrar a ver por qué estoy contándoos todo esto. Vamos a hacer un recorrido por las cartas que os he puesto así, más o menos haremos un recorrido circular y os explico estas cartas más o menos a qué se corresponderían al juego original a la vez que os pongo la carta original. Así, en primer lugar, tenemos aquí he hecho una selección de 4 cartas que serían Amos Secretos del Fandom, Campaña Mediática, Genios Malignos por un Futuro Mejor o Campaña de Rumores. Siendo especialmente destacable, como en esta carta llamada Amos Secretos del Fandom, pone un señor de cierto peso que pone conspiración no sé qué. ¿Por qué? Porque estas cartas se podían corresponder con una del juego original llamado Teorías Conspiranoicas. La pondré la imagen por aquí. Y es que si está claro que durante toda la historia, que las conspiraciones han existido desde hace muchísimo tiempo, está claro que ha sido en este siglo, sobre todo, a partir del Internet, que se ha masificado, lo tiene todo el mundo, cuando en los años 80 nadie tenía Internet, a veces incluso casi nadie podía tener un ordenador. El Internet se estaba empezando a implementar, al menos aquí en España, incluso fue más tarde, pero desde luego no en el año 1987. En aquella época no estaban tan en la boca de todo el mundo las teorías conspiranoicas, por lo cual no era un tema como para que hubiera salido en un juego de mesa. No era algo tan al día. En cambio, en este juego ya anunciaba las teorías conspiranoicas como algo a tener en cuenta en la sociedad, algo que es más propio de la época que vivimos ahora, de este siglo. Bien, luego aquí ¿qué tenemos? Tenemos una multinacional del petróleo. ¿Por qué he puesto esta carta? Es simplemente por la imagen. ¿Por qué? Porque la carta original se llama Oil Spill, que es como derrame de petróleo. ¿Por qué? Porque también si es cierto que en toda la historia, desde que se realiza producción y extracción de petróleo, pues han habido accidentes, el primer accidente petrolífero realmente importante, el primero creo que se puede considerar el del año 2010 que ocurrió en el Golfo de México, cuando creo que estalló una base petrolífera y creo que fue el mayor desastre histórico que ha habido en este tema, en esto de petróleo, en cuanto a vertido. ¿Qué ocurre? Que eso ocurrió en el 2010. Sin embargo, Oil Spill
es una carta más de este juego de 1987, donde para una cosa que a lo mejor alguien que está jugando un juego de mesa le da igual, en cambio este autor ya no puso el centro de atención en un hecho como ese. Cuando ya digo que el primero más importante, incluso creo que es a día de hoy todavía en la historia, ocurrió en el año 2010. Luego tenemos esta carta que he puesto aquí de traficante de clones, que realmente se va a corresponder en cierto modo a una carta llamada Impostor, que aparece en el juego original. ¿Por qué? Porque si se lee la carta de Impostor, lo que nos está contando es la posibilidad de crear un clon. Y no fue hasta el año 1996, estamos hablando casi una década después de que saliera el juego este de mesa, de Illuminati, hasta cuando se hizo la clonación, la famosa clonación de la oveja Dolly. Por lo cual estamos hablando de que este señor en este juego ya hablaba de la clonación casi una década antes de que ocurriera. Lo siguiente que tenemos, he puesto estas 3 cartas que son manipular el mercado, usureros y delitos financieros. Estas 3 cartas le pongo una cierta correspondencia con otra del juego original que se llama Savings and Loan Scam, que viene a ser como las estafas de los ahorros en los bancos, las estafas de los préstamos, todo el tema financiero. Y está claro que los bancos, desde que siempre han existido, su negocio es en parte, me quedo con el dinero del cliente y le clavo ciertos productos que no sirven para nada, que me generan un rendimiento. Es decir, siempre ha habido un cierto toque de engaño. Pero está claro que nunca ha sido hasta los niveles que tenemos en los últimos años. Siendo que este señor, una vez más en sus cartas de este juego de 1987, ya nos dio un toque de atención al respecto. Ahora vamos a ir con uno que ya empieza a ser más concreto. Lo he colocado como tiendas de comida macrobiótica, pero en el juego original, muchísimo mejor, era una carta llamada Nutrition Nazis. Nazis de la nutrición, que no es literal, sino se refiere a las conductas hoy en día, a día de hoy, intransigentes con el tema de la nutrición. Que si comes esto, que no comas esto, que hagas estas dietas, que si esto es bueno un día y al día siguiente se considera malo. En aquella época, desde luego en los años 80, esto no era así. No es lo que nos hemos encontrado en los últimos años, donde existe una especie de sectarismo ya incluso con la nutrición, que este señor, en su carta de 1987, ya lo previó que iba a ocurrir. Luego vamos a pasar a esta carta que he puesto de los ovnis, que yo entiendo que se podía corresponder con la carta del juego original llamada Alien Abduction, abducciones alienígenas, que si bien es cierto que en Estados Unidos, vamos a centrarnos en Estados Unidos, que es de donde salió el juego, está claro que primero tuvo un auge este tema en Estados Unidos allá en la década de los años 60, luego en los años 70 fue en decadencia, pero lo que está claro es que el tema de las abducciones, donde ha tenido ahora muchísimo más importancia, es otra vez en este siglo en el que vivimos, por motivo de la televisión, el internet, redes sociales, desde luego el avance tecnológico. El tema de las abducciones por aquella época no era para tanto, no tenía la relevancia. Incluso a lo mejor te decían que estabas contando una tontería, pero hoy en día es un tema más serio, más habitual y que está casi a la orden del día. No que se haga todos los días el telediario, pero en cualquier página de YouTube, programas de televisión, como por ejemplo el Cuarto Milenio aquí en España, se hablan cada 2 por 3 de temas de posibles abducciones. Por lo cual un tema que por aquella época, en la década de los 80, se podía considerar residual, en este juego ya nos está diciendo que en el futuro a lo mejor se hablaba más de este tema. Luego vamos a pasar a estas 4 cartas, que yo las he buscado como telebasura, prensa amarilla, grandes medios de comunicación y comisión triliberal, por aquello de que sale uno que el que no ve, el que no escucha y el que no habla. ¿Por qué? Porque yo entiendo que se podía corresponder con la carta del juego original llamada censorship, o lo que es lo mismo la censura. ¿Y qué quieres que les diga? La censura a día de hoy, creo que a día de hoy, aunque siempre ha habido censura mayor o menor, a día de hoy estamos en el peor momento de censura, donde con las tendencias woke, con todo el buenismo, por ejemplo aquí en España mismo hay muchísimo de ello, se ha generado un ambiente de censura que aquel que se sale un poco de los raíles, aparece un señor que te grita, cállate, un poco como sale en la carta, por lo cual una cosa que sí, que existía mejor en la época, pero no tan grave, ya en las cartas nos vaticinaba que podía pasar. Ahora vamos a ir a la primera carta que os va a romper el cerebro totalmente. El Pentágono, que aquí se ha conservado muy parecida al original. ¿Y qué es lo que estáis viendo?
El Pentágono en llamas. ¿Eso cuándo ha ocurrido? Solo una vez en la historia. El 11S. El 11S del año 2001. El atentado que hubo con los aviones que estrellaron uno con el Pentágono. Pues en este juego, en el año 1987, ya hizo una carta donde se veía literalmente lo sucedido. Y eso nos lleva a la siguiente, que os va a asombrar aún más todavía, incluso quizá alguien se asuste. Porque tenemos la carta aquí que he puesto de Nueva York, que aquí se correspondería con la que os enseño en pantalla. ¿Y qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis viendo? Las Torres Gemelas. 11S, 11 de septiembre del año 2001. Estamos hablando de un juego del año 1987, por lo cual, varias décadas antes, este autor ya había dibujado lo que ocurriría en el año 2001. Ahora vamos a pasar a estas cartas de aquí. Conspiración comunista internacional, KGB, grupos de presión chinos, la CIA. ¿De qué estamos hablando? De la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día está en boca de todos que si el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania puede desembocar en una Tercera Guerra Mundial. Dicen los expertos, según qué expertos, que estamos cada vez más cerca de una Tercera Guerra Mundial, por lo cual, si la tendencia de este juego continúa como ha estado haciendo, y esperad a lo que queda aún en el vídeo, se puede considerar que podría haber una Tercera Guerra Mundial. Vamos a pasar al tema de las Naciones Unidas. ¿Por qué he puesto esta carta? No tiene mucha relación con la original, que es Israel, pero me llamaba la atención poner a Israel. ¿Por qué? Porque si leéis el efecto de la carta, que a lo mejor no se va a leer, pero yo lo digo, básicamente es una carta que le da la propiedad a Israel de interferir en prácticamente cualquier conflicto bélico. Es decir, que en aquella época, ya en los años 80, ya vaticinaba el autor que Israel en temas militares sería una superpotencia. Y para quien no lo sepa, lo es. Israel en temas de defensa y militar se puede decir que es uno de los países más fuertes y con una tecnología más avanzada en todo a nivel mundial. Por lo cual este autor cogió a este país, Israel, y ya nos vaticinó lo que sería a día de hoy. Un país a tener en cuenta en cualquier tipo de conflicto bélico, porque eso es lo que es Israel. Luego aquí he puesto Texas. ¿Por qué? Simplemente porque se ve la imagen extrayendo como petróleo, ¿verdad? Fuentes de energía. Y esto es porque se correspondería con la carta original llamada crisis energética. Y si bien es cierto que antes de la salida del juego ya hubo una gran crisis energética en la década de los 70, donde prácticamente el mundo se quedó sin gasolina, está claro que a día de hoy sigue siendo un tema que no para de salir, que si las energías renovables, que si el petróleo. Es decir, sigue siendo un tema en tendencia que en este juego de la década de los 80 aún nos decía que lo tuviéramos en cuenta, que no nos olvidáramos de él. Ahora vamos a pasar estas dos cartas, Hollywood y psiquiatras, que las vamos a relacionar, como se pueda, con la carta llamada The Programmers. ¿Por qué diréis? Hollywood, psiquiatras, se ve una mujer rubia, bien vestida, con aspecto de artista, llevada a la fuerza por dos personas que parecen dos agentes, con cara de susto ella. ¿No recuerda a ciertas cantantes como Britney Spears, Lady Gaga, Amy Winehouse, todas estas actrices que parecen que mentalmente las han reprogramado, que tienen tics raros, o si fueran un producto de algo? Pues aquí Steve Jackson ya nos lo estaba mostrando. Vamos a pasar a las compañías de energía nuclear, activistas antinucleares y supervivencialistas. Y esto lo voy a relacionar como pueda con la siguiente carta. Nuclear Accident, accidente nuclear. ¿Qué nos viene a la memoria a todos? El accidente de Fukushima, el 11 de marzo de 2011. Es decir, unos años antes, unas décadas antes, este juego ya vaticinó una explosión en una central nuclear. Esto es autoexplicativo. Terraplanistas o creyentes en la Tierra plana. A día de hoy está en auge ese tema. Deportistas, famosos, gente friki, gente no tan friki, algún científico que se sale de redil. Hay gente que habla de la Tierra plana ahora más que nunca. Pues en este juego del año 1987 ya le puso el foco de atención el autor. Pasamos a la siguiente, deportes profesionales.
Aquí no se ve nada, pero en la carta original, ¿qué es lo que se ve? Un deportista, que es un jugador de fútbol americano, cogiendo una bolsa de dinero. ¿Esto qué podía vaticinar? Algo que en aquella época no pasaba tanto, que ha sido, durante las últimas décadas, ese crecimiento tan exponencial de los salarios de los deportistas de élite hasta un punto totalmente insano e ilógico e irracional. Ahora vamos a pasar, que las he puesto juntas, a demócratas y republicanos. Demócratas, ¿quién ha sido el demócrata más conocido? Nuestro amigo Bill y Hillary Clinton. Ahí los tenemos. Siendo que eran dos personas cuyo foco de atención o mayor escándalo cuando ocurrió el escándalo del caso de la Lewinsky con Bill Clinton. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 98. Es decir, ¿por qué pone esta persona de todos los políticos que habían en la época, por qué elige a ellos dos? Encima mira la imagen, Hillary cogiéndole del cuello a Bill Clinton, como castigándolo. ¿Por qué? Cuando podía haber puesto cualquier otras personas, otros iconos mundiales. ¿Quién sabe? A lo mejor por el escándalo que iba a ocurrir unos años más tarde, en el año 98, a saber. Y ahora tenemos estas dos cartas, aunque luego hablaremos de otras más, que son hackers y espionaje informático, que realmente lo he puesto a razón de esta carta, que se llama The Internet Worm, es decir, gusano de Internet. Tengamos en cuenta que el juego sale en el año 87, donde la gente apenas tenía ordenadores y el Internet, nada. En cambio, este señor ya estaba hablando hasta de los virus de Internet, de los gusanos, los troyanos, toda esa mierda que se mete en los ordenadores. Él lo está hablando en su carta, antes de que existiera prácticamente Internet, a menos a nivel hogar, doméstico. Este señor ya nos estaba hablando unas décadas antes de ese problema. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una serie de cartas que no les he encontrado ningún tipo de correlación, ninguno. Pero las he apuntado y os las voy a enseñar, las cartas originales aquí también, para que veáis la interrelación que hay con los hechos actuales. Por ejemplo, la primera que tenemos es Tidal Wave, que es lo que estamos viendo. Japón, año 2011, el tsunami. Como podemos ver en la imagen, hay un edificio colorido, muy típico, moderno, que podría asemejarse a Japón. De hecho, habla de zona costera, obviamente, es un tsunami. Pero mirad, un maremoto, un tsunami. ¿Podría referirse el autor al tsunami que ocurrió en Japón en el año 2011? ¿Quién sabe? Ahora vamos con una de las imágenes también muy polémicas. Esta fue considerarse un tanto cogida con pinzas, pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a una mujer que se llama la carta joggers, que es como corredores, vestida de verde y corriendo. Si echamos la vista atrás al año 2013, hubo un atentado en Boston, en una maratón, y en una de las imágenes que también le he puesto aquí salió una corredora vestida de verde. Con eso digo todo. Ahora pasamos ya a la siguiente, que se llama Backlash, donde se ve un hombre que parece muy bien vestido, delante de un púlpito, con un micrófono. Es decir, lo que podía ser un presidente. Se trata de un hombre negro, presidente. ¿De quién estamos hablando? De Barack Obama, que no fue presidente hasta el año 2009. La siguiente, un tema que también está en auge, que en aquella época no lo estaba para nada, que se llama Population Reduction, reducción de la población. Eso que se está diciendo de que sobramos personas en el mundo. Está masificado el mundo, hemos procreado demasiado, somos demasiado en este planeta. Es un tema que va muy relacionado con otra carta que veremos después, que se os va a quedar cierta parte del cuerpo rota, porque tiene que ver con esta carta, que es la reducción de población. Un tema que por aquella época no era tema y a día de hoy sí que es tema. Las siguientes cartas que pasamos son dos juntas, que aquí ya me vais a decir que lo cojo mucho con pinzas y es obvio, pero es parte gracia del vídeo, que son la carta de Francia y el día 13. ¿Qué ocurrió el 13 de noviembre de 2015? Día 13 de noviembre de 2015, en Francia. Pues el atentado. Siguiente carta, Saddam Hussein. Ya sabemos lo que pasó, la guerra de Irak, que fue en el año 2003, si no me equivoco. Pasado los 2000, fue la guerra de Irak, donde al final se acabó ejecutando a Saddam Hussein. Ya nos lo estaba mostrando. Ahora, la siguiente carta, tenemos la yihad moderna. La yihad moderna, porque estamos viendo que pone yihad y encima unas personas modernas. Eso no es algo que se popularizó hasta más o menos en la década de los 90, unos añitos después de que saliera el juego.
La siguiente carta que tenemos, y esto sí que en la época no se hablaba absolutamente nada que yo sepa, aunque puedo estar en un error, son de la Organización Internacional del Clima. Esto que se habla ahora de que si hay tecnología de los chemtrails o como se llame de los aviones, que si nos están fumigando, que se están cambiando el clima, eso es un tema de estos últimos años. Una vez más, a la palestra. Siguiente carta, que es una de las bonitas. La NASA. Hoy la NASA, mirad la imagen. Que se ve un plató de televisión donde se simula el alunizaje, es decir, el aterrizaje en la Luna. Eso es una de las teorías conspiranoicas modernas más famosas. Y aquí, este juego, otra vez más, lo está ilustrando en la imagen, que a lo mejor no se ve bien, pero se ve a la NASA en un plató de cine fingiendo el alunizaje. La siguiente carta que tenemos, Meteor Strike. Ojalá no pase, pero ¿cuántas veces se está hablando en los últimos años del porcentaje de opciones, probabilidades de que caiga un meteorito en la Tierra? Cada año sale más veces y cada año sube el porcentaje. El señor nos lo ilustró. Siguiente carta que tenemos, y ahora entramos ya en las últimas 7 u 8 cartas, vais a alucinar. Mirad esto. Epidemia. ¿Qué veis? Jeringuillas, mascarillas. No voy a seguir diciendo nada más. Tampoco para que me censure el vídeo de YouTube, porque si decimos esa enfermedad que hemos pasado hace poco, a veces lo censuran. Ahí lo tenéis. EC19. Ahí lo tenemos. Siguiente carta que tenemos es, cogido con pinzas, pero fijaros, otro personaje muy famoso, Lady Di, la princesa Diana. Es un personaje, sí, conocido, famoso, pero ¿por qué sale en un juego de estos? Todos sabemos lo mal que acabó, por desgracia, su vida. Además de que en vez de haber puesto princesa Diana, han puesto princesa Di. Y si lo lees tal cual, Di, Princess Di, en inglés podría sentirse como si se estuviera diciendo princesa muere. Ahí lo dejamos. La siguiente tenemos, aquí os va a encantar esta, se llama Enough is Enough. ¿Quién tenemos aquí dibujado? A Donald Trump. Donald Trump. Y encima con la misma cara que en alguna de las últimas fotos que se le sacaron en la última campaña. Gritando, alzando la voz, es su retrato tal cual. Y encima en una de las fotos de su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Siguiente carta que vamos a recoger. Correctitud política, creo que se podía traducir, donde se ven a dos personas ahorcadas y una, por decir que come carne de animal, imagino que sí, que el vegetariano ha habido siempre, pero no ha sido tan salvaje como lo es en los últimos años con este tema, y otro, que este es el que más me llama la atención, que está ahorcado por no utilizar un idioma, un lenguaje sensitivo, inclusivo. ¿Y cuándo está ocurriendo esto de la tendencia woke, el leye, todas estas chorradas? En los últimos años. Vamos a pasar a otro que se llama Flying Swords o algo así como objetos voladores, que bueno, un poco también cogido con pinzas, nos puede recordar a esta tendencia un poco viral que se hizo a finales del año pasado, por diciembre y demás, donde no paraban de subirse en vídeos en redes sociales como TikTok y demás, de montones de avistamientos de objetos voladores, sobre todo en Nueva Jersey. Que luego me imagino que eran bulos, no sé qué, que hasta salió el gobierno de Estados Unidos hablando de la alarma que surgía de que no se sabía lo que era. Pues mirad, aquí hay una imagen. Lo siguiente que vamos a coger es la siguiente imagen que se llama Cyborg Soldiers, soldados cibernéticos o cyborg, que no existían apenas ordenadores, apenas internet doméstico. Se podía hablar con cierta seguridad de soldados cibernéticos o cyborg, es decir, evolucionados, cuando es algo totalmente propio de nuestra época, donde se están sacando robots humanoides de estos de Tesla y demás. Todo esto es un tema de actualidad. Y la última carta que os voy a enseñar, que también aquel que haya estado en tanto en aquella época, por el año 2016, se va a quebrar un poquito, que se llama Pizza for Secret Meeting o algo así. Quiero recordar que pone la carta. ¿Qué es lo que tenemos? El famoso escándalo, que no sé si acabó en bulo o lo que sea, pero apareció, que se llamaba el Pizzagate, que creo que era un escándalo que tenía que ver con ciertos delitos cometidos contra menores y demás,
que ocurrió en Estados Unidos en el año 2016. Ahí lo tenéis. Pizza. Una pizza para una reunión. De hecho, creo que una de las palabras claves que se utilizaban para cometer este delito era pizza. De lo que recuerdo. Y ahí lo tenéis, el Pizzagate. Así que eso es lo que tenemos. Un pequeño juego del año 87, donde algunas cosas como las Torres Gemelas, el Pentágono, Donald Trump, muchas cosas han ocurrido. Vaticinadas muchas décadas anteriores y sin que nadie se lo pudiera ni siquiera imaginar. Entonces aquí voy a dejar el vídeo para que además de que podáis indagar si tenéis curiosidad en el tema y sacar vuestras propias conclusiones, al menos para este especial del día de los juegos de mesa os voy a dejar una pregunta para reflexión. ¿Conspiración o casualidad? ¿Qué es este juego? Hasta la próxima y espero vuestros comentarios.